Bueno, pues vamos a meternos en literatura, que siempre la primera... bueno, ya digo yo, bueno, Elena y Catiuca, que ya nos conocemos, saben que me gusta mucho, pero yo entiendo que haya que muchos alumnos, ¿no? Como digo, en plan gato y tal, ¿no? Bueno, esto es el primero que vamos a ver. Vamos a trabajar en la literatura del siglo XVIII, en este enlace. Lo que os dije al principio en la presentación de la asignatura. Se van a contar muchas cosas, yo voy a decir y tal, pero yo voy a incidir, y así es como lo tenéis que plantear vosotros en el repaso, cuando lo repasáis, voy a incidir en lo esencial, en las ideas esenciales y fundamentales. Por los movimientos, qué es lo que pasa, por qué hay esto, por qué hay tal, por qué llegamos a este punto. Dime, Fija. ¿Cómo? ¿De los de entrega? Sí, sí, porque cuando se abre la unidad, tú ya sabes cuáles son los ejercicios y la fecha de inicio de entrega y la de finalización. O sea, que ya se puede hacer. Hemos puesto de finalización, era el 23 de octubre. ¿Vale? En un principio respetamos esa fecha. En el caso de que hubiera alguna alteración, siempre se puede ampliar, pero dime yo. De lengua, la de literatura. El de la narración y luego uno de literatura. Sí, sí, sí. Dime ya. Me he comentado por mensaje que Ah, sí, sí, te respondí. Sí, sí. No pasa nada. Aprovecho ya que Joan me lo ha dicho. Es que no me vale 36. Claro, él hizo el cuestionario del trimestre, que es sobre los episodios nacionales, y entonces, claro, el Google Form, que es digamos, el programa en el que está montado el cuestionario, da unos puntos a cada respuesta. Entonces, al final, él termina su cuestionario y le sale no sé cuántos puntos, ¿no? Entonces me dice, mira, Javier, esto tal. No os preocupéis. Por defecto, ese programa hay que asignar, es decir, no es algo que se pueda eliminar, no es una función que yo pueda quitar, entonces siempre va a asignar a cada una de vuestras respuestas una puntuación. Vale, pero eso da exactamente igual, no os fijéis en la puntuación, no pasa nada. Lo importante es que hacer el cuestionario, ¿vale? Y entregarlo. No, en el de la lectura de lengua, ¿vale? Entonces, aunque aparezca esa puntuación y se vaya sumando esa puntuación, eso no, para mí no indica nada. A mí, yo lo he hecho no sé cuántas veces, sí. Porque me pone que mi nombre es alemán. Ah, sí, y te pide. Y lo he puesto de mi manera, Jessica, sí. Lo he puesto Jessica, segundo nivel, curso de mañana a distancia. No te quiero. Me pone mal todo, mi nombre. Bueno, pero la otra respuesta más o menos te dice, o te da bien o te... Sí. Bueno, pues ya está. No os preocupéis por eso. Porque eso está pensado a veces para, ya digo, pues para eso, ¿no? Pues si uno se detiene a ver lo de los puntos y no sé qué. Claro, cuando ponéis vuestro nombre, lo entiende si es respuesta correcta o no. Pero da igual, eso no le prestéis atención, no pasa nada. No. Vuestro nombre y empezáis a hacer el cuestionario. Vale, bueno, pues vamos entonces, como digo, el siglo XVIII, ahí con una ilustración a propósito. Bueno, esto es de la Revolución Francesa, el juramento del juego de la pelota, no sé qué. Eso ya con Juan Antonio, que entiendo que... Sí, la parte esta de literatura también. Y vamos, como siempre veis que en los enlaces de cualquier tipo en lengua, siempre hay que bajar hasta donde encontremos los archivos, ¿vale? A ver, aquí. Y entonces pues vamos donde dice teoría del tema 1 para que me cuente lo que hay. Yo pulso ahí y entonces me lleva a este archivo que ya tengo aquí. Entonces vamos a hablar de la literatura española del siglo XVIII. Siempre intentaremos hacer una introducción hablando un poco de la historia, de cuál es el contexto, ¿no? La situación del país y demás, y luego ya pasamos a hablar de la literatura en sí, ¿no? Hoy nos va a dar tiempo a hablar de la introducción, del contexto y demás, y ya la semana que viene, pues más o menos veremos lo de el resto de autores, o sea, lo que es la literatura en sí, y bueno, el siglo XIX, a ver, esto, fijaos cómo empieza la parte de la teoría, o sea, la parte de la introducción del contexto histórico y social, que dice: en toda Europa, el siglo XVIII fue un periodo de profundos cambios. Bueno, eso se puede decir del XVIII, del XIX, del XV, de cualquier siglo.
Siempre la historia, de hecho, se hace a base de cambios, ¿no? Bueno, ¿qué era lo que pasaba en Europa y por lo tanto también en España? Existía lo que se llamaba, que dice, el antiguo régimen. ¿Eso qué era? Pues mira, había como, ¿quién eran los que mandaban? Vamos a ponerlo así, ¿no? Porque a veces se explica con una pirámide, los que estaban encima de la pirámide. Bueno, en los que mandaban, el que más mandaba de todo era el rey. No había como hay ahora, un parlamento, la gente votaba, elecciones. No, eso nada. Había, el rey era el que o sea, era el que decidía todo. La política económica, si se iba a la guerra, cuál era la cultura. Todo pasaba por el rey. Él tenía la última palabra. Junto con el rey mandaban los nobles y la iglesia. ¿Vale? Y ese grupo, el rey, los nobles y la iglesia, eran los que tenían el poder. Pero claro, de una población de gente, no se imagina la población de España o de Francia, ¿vale? Pues eso era un grupito de gente reducido. La inmensa mayoría de la población era lo que llaman la clase o estamento no privilegiado, es decir, rey, noble e iglesia privilegiado, el resto no privilegiado. Y en el resto de esa población pues había de todo, porque había gente muy pobre, agricultores, jornaleros, etcétera, pero había también comerciantes que eran ricos, a veces incluso más que muchos nobles. Pero ese grueso de la población que no mandaba, que ni cortaba ni pinchaba, no podía decidir nada. Podían ser más ricos, menos ricos, más pobres y tal, pero no decidía nada. Todo lo decidían esos que estaban ahí arriba. Eso es lo que se llama antiguo régimen. El rey con poder absoluto. Eso desde que hubo reyes hasta el siglo XIX, más o menos. Pero estamos en el XVIII. Bueno, el siglo XVIII, en este régimen, en esta estructura social, ¿no? Que estaba muy clara y que todo el mundo la aceptaba, hay una pequeña novedad. Eso que está ahí en negrita que se llama despotismo ilustrado. ¿Eso qué es? Bueno, pues los reyes dicen, jope, ahora me he vuelto bueno de pronto. Yo miro por mi población y yo quiero cuidar por los habitantes de mi país. Así que algo tengo que hacer para mejorar la vida de esa población. Hay un momento dado, ahora veremos el porqué, por las ideas de los intelectuales, de los filósofos de la época, hay una serie de ideas que empiezan a llegar a los nobles, a los reyes de Europa, y esas ideas les meten en la cabeza el hecho de que tienen que mirar por el pueblo, que de alguna manera, sin dejar de ser reyes absolutos y sin dejar de mandar, hombre, pues de repente pueden hacer algo para mejorar la vida de la gente. A eso es a lo que se le llama, a esa actitud, el despotismo ilustrado. ¿Y eso cómo se lleva a la práctica? Es decir, ¿qué hacen esos reyes para mejorar la vida de su pueblo? Bueno, pues varias cosas. Por ejemplo, empiezan a invertir y a pedir a los nobles y demás que inviertan en la creación de fábricas de manufactura, ¿vale? Aquí ocurre también en España, ¿no? Hay, no sé exactamente, no sé si es en Segovia, además, se crea una de las primeras fábricas de porcelanas, de vajillas y demás, patrocinada por el rey. También hay mejoras en la agricultura. El rey llama a expertos, ingenieros y demás y dice, mira, ¿cómo podemos mejorar la agricultura para que se plante más y haya más rendimiento y la gente tenga más alimentación y haya más cosecha? También es muy importante para ellos la instrucción, es decir, que la gente se eduque. Y entonces empiezan a surgir más colegios, más instituciones de educación, ¿no? Es muy importante, dentro de todo este siglo, de este movimiento que empieza ahora, el deseo que tienen los que mandan, el rey, el absoluto, de que la gente aprenda. A ver, estamos hablando del siglo XVIII, 1700, ¿vale? No vayáis a pensar que es como ahora, que hay colegios por todos lados, que la gente va al colegio, a su hijo. No, aquí no estudiaba nadie, que estudiaba el que tenía dinero. Pero es que había incluso nobles y demás que tampoco tenían que estudiar o de repente no sabían leer ni escribir. La gran mayoría de la población no sabía ni leer ni escribir. Esa era la situación. Hombre, si yo era un comerciante, aunque no era privilegiado, pero tenía dinero, pues de repente contrataba a alguien para que mi hijo aprendiera, o lo llevaba a un colegio privado para que mi hijo aprendiera, pero no había colegios públicos, no había nada de eso, nada de nada. O sea, que es a partir del siglo XVIII que se llega a dar la educación más popular, porque empieza antes era privilegiada. Exactamente.
empieza ese movimiento. Tampoco quiere decir que de un día para otro en el 18 ya todo el mundo vaya a acuerdo. Pero sí es verdad, como dice Catión, que empiece ese movimiento para que cada vez, conforme va avanzando el 18 y luego el siglo XIX, se extienda la educación y cada vez más gente, así tengas dinero o menos dinero, pueda acceder a... Hasta ese momento, no, nada, solo era... claro, a ver, por regla general, la gente era analfabeta. Normalmente la iglesia, sobre todo los monjes, los monasterios y demás, sí que, porque se dedicaban a copiar o a almacenar libros y tal, y luego los nobles, pues porque pagaban a gente para que aprendieran y les enseñaran, ¿no? Bueno, pues es un movimiento muy importante también, el hecho de que los reyes digan, no, la gente tiene que saber y conocer. Prueba de esto, por ejemplo, aquí en España, es que empiezan a fundarse instituciones como, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua, que está ahí en el Plaza del Prado, al lado del Museo del Prado, o también, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional. ¿Vale? Es decir, son muestras de que a los reyes realmente les preocupa que la gente viva mejor. Claro, lo que decía, oye, pues ¿esto por qué pasa? Porque es que de repente, como digo, estos reyes que estaban ahí arriba, imaginar la situación como si yo estoy aquí y veo una hormiga. Parece un poco exagerado, pero eso era. Realmente era así como los que estaban, es decir, el rey, los nobles y la iglesia muchas veces veían a la gente del pueblo, como que no le importase. Le da un poco igual, ¿no? Pero es que esos trabajan para usted y son los que le pagan los impuestos. ¿Eso qué? Y en muchas partes de la historia también era porque a los que mandaban no les convenía Bueno, por supuesto. Y entonces, mientras más ignorantes... Por supuesto. Esto es como un pastel. El pastel se llama poder. Si ese pastel, las 3/4 partes, se lo reparten entre 3, por eso. Y la última parte se reparte entre muchísima gente, el que tiene esa... Yo no lo voy a... Yo sí, me lo quedo. Por eso me llama la atención claro. Cuando mencionas que a partir del siglo XVIII... Claro. Ahí pero ahora esa duda que te ronda la cabeza, yo te voy a dar respuesta ahora después. ¿De dónde va eso? ¿A dónde llega a parar ese deseo bien intencionado de los reyes ilustrados, de los reyes absolutos, de que la gente se instruya? ¿Eso es donde acabó? Ahora lo comento. Bueno, ¿por qué entonces digo los reyes hacen esto, los monarcas hacen esto? Porque a finales del siglo XVII, pero ya digo, en ese siglo XVIII, intelectuales, escritores, filósofos europeos, sobre todo en Francia, estaban discutiendo, ¿no? Y empiezan a hablar, a debatir, y llegan a la conclusión de que hay que hacer algo diferente. Es decir, que tal y como estaba, digamos, la vida entonces, no podía seguir. Es decir, la gente era muy supersticiosa, la gente era analfabeta, la gente no sabía. Entonces, se dan cuenta en estos debates, en estas discusiones, que la clave, lo importante, el principio que debe regir la vida es la razón y el conocimiento. Es decir, todo tiene que ser lógico, razonado. Por ejemplo, ¿por qué llueve? No, porque Dios se enfada, hemos cometido un pecado. No, chicos, no. Llueve, ¿por qué? Pues porque se produce una evaporación de las gotas de agua y tal, se condensan en el cielo, lo mueven los vientos, por el peso de tal cae la lluvia, es decir, aplican la razón a explicar eso y se deja de un lado las supersticiones, ¿no? Los volcanes, no, eso es la ira de... No, los volcanes siguen un proceso. Es decir, en estos debates, en este proceso, en este desarrollo, en estas ideas que surgen en este siglo XVIII, se llega a la conclusión de que todo en la vida, como actúa uno, el gobierno de los poderosos, cómo se estudian los fenómenos de la Tierra, todo debe ir por la razón y el conocimiento. Entonces, de ahí que a raíz de esa razón y el conocimiento es que se llega a nombrar el ciclo de las luces. Efectivamente. Por eso es porque, claro, hay como una metáfora, ¿no? La razón, el conocimiento, a veces se interpreta como que te ilumina el camino, ¿no? Por eso, como está diciendo el Catiusca, exactamente, una de las formas que se llama el siglo XVIII es el siglo de las luces. Y todas estas ideas, todos estos debates, digamos, el término que los agrupa, cuando hablamos de esas ideas y de esos debates, hablamos de la Ilustración. Todo está relacionado con las luces, el entendimiento, etc.
¿vale? Esta es la idea central del siglo y la idea central también de la literatura. Porque he dicho la razón y el conocimiento en todo. Por supuesto también en el arte y en la literatura. Claro que sí, ¿vale? Fijaos, el equilibrio, la serenidad, la lógica, el sentido común. Todo eso ahora es buenísimo, fantástico. Dentro de esta idea, claro, los reyes dicen, bueno, me están diciendo que la idea, lo que se lleva ahora, entre comillas, es que todo sea lógico, que la razón sea lo importante. Bueno, pues la lógica me dice que si el pueblo es analfabeto, el pueblo está pobre, bueno, pues por lógica vamos a hacer algo para que mejore eso. Y es por ello que los reyes actúan y se inicia el despotismo ilustrado. Eso es lo principal en el siglo. Razón, la lógica, el conocimiento, todo lo que sea pasión exagerada, todo lo que sea una emoción, eso desaparece, malo. Eso se guardará para el siglo siguiente, cuando lo veamos. Ahora es la razón, la templanza, la lógica, el equilibrio. ¿Vale? Como digo, esto surge en Europa. Surge sobre todo en Francia. Es decir, Francia que, o sea, en este momento, el siglo XVIII, cuando empieza el siglo XVIII, España, aunque todavía seguía siendo un gran imperio, pues ya no era tan poderosa, ya era un poco como, bueno, estábamos ya, digamos, como en decadencia, en una decadencia importante, aunque, repito, todavía seguía siendo un imperio grande y tal. Y es Francia, pues, los Estados Unidos de la época eran Francia. Eran los que tenían el poder y demás, ¿no? Y dentro de eso, pues, ya digo, estas ideas llegan de allí y se extienden por toda Europa. Y influyen y demás. Y en España es igual, claro, a España llegan. Que a veces parece que España ha estado un poco ahí como ausente. No, España ha sido y es, al igual que otros muchos países, parte esencial de la historia de Europa. Lo que pasa es que aquí en España, que bueno, que también tenemos nuestras particularidades, claro está, se abre como un debate, ¿no? Cuando llegan estas ideas de, oye, la razón, el conocimiento, todo debe regirse por este principio. Pues entonces hay gente que dice, maravilloso, esto va a ser la oportunidad de transformar España. España era un país pobre, analfabeto, como el que más, no había casi, todo era agricultura, es decir, un país bastante atrasado ya con respecto a otros de Europa. Entonces, cuando llegan estas nuevas ideas, hay intelectuales, políticos, etcétera, en España que ven la oportunidad de modernizar el país, de transformar el país. Ah, perfecto. Ahora con estas nuevas ideas ilustradas vamos a convertir España en un país moderno. Pero frente a ellos hay otro grupo de políticos, intelectuales, etcétera, opuestos que dicen, no, estas ideas modernas que vienen de... Como siempre, claro, no, hay que seguir... En los debates de la asamblea. Total. Hay que seguir apegados a la tradición. Y las tradiciones son los... Claro, por eso se habla de una parte tradicionalista y otros de los que, digamos, más apegados, más de los modelos. Este debate, pues, como dice Katiuska, es que se reproduce mucho más, o sea, no solo en este momento de la historia, sino... Y en el caso concreto de España, casi que llega hasta la actualidad, prácticamente, ¿no? Es decir, durante todo el XVIII, el XIX, incluso durante el siglo XX, el debate entre una España moderna y una España más tradicional, pues yo creo que empieza a... O sea, no es que acabe, pero sí ya deja de tener tanta importancia, pues cuando ya a partir del 1975 cae la dictadura y España ya da paso hacia la modernidad. En un momento dado que nos mandaron, cuando estábamos en la universidad, sí, que en una parte de política, nos mandaron a analizar eso. Y yo puse a esos dos bandos como los hijos de la política. Ajá. En verdad, la política no es lo que ellos expresan, la política tiene otro sentido, como su concepto lo dice. Pero ¿qué pasó? Que a raíz de tantas discusiones, y de tantos pensamientos y de tantos criterios, nacen dos bandos, los que están a favor y los que están en contra. Entonces yo en mi mente el profesor me dice, ¿cómo se te ocurre? Porque que los parió la política. O sea, usted puede ver, son hijos de la política. Y existen todavía. Claro, total. Es más, se habla ahora mucho de la polarización en los países.
como dice Katie Hall, la política lo que debe de permitir es la discusión de asuntos públicos, cómo mejorar esos asuntos públicos y que en el que se contrasten diferentes opiniones o puntos de vista. ¿Qué ocurre? Que como ella ha dicho, se está produciendo un movimiento de reducción y ya no es que hay, bueno, hay varios en un bando que piensan de diferentes maneras, sino que o eres de uno o eres de otro. Exactamente. Bueno, algo así pasaba entonces. Los que eran más modernos, más pro-franceses, como dice, innovadores, etcétera, y los que eran más tradicionalistas. Bueno, y ya digo, termino para que la semana que viene empecemos con lo de la literatura ya en sí. Claro, es lo que decíamos antes. ¿Y esto qué consecuencias tiene? Bueno, como empieza a extenderse la educación, empiezan a extenderse estas ideas no solo llegan a los privilegiados, también llegan lógicamente a ese pueblo inmenso de no privilegiados, ese estamento un poco que no tiene ni voz ni voto. ¿Qué ocurre? Pues que esa gente, ese pueblo, empieza a darse cuenta y dice, jope, pero si es que a mí la historia que me han contado no es verdad. Es decir, yo he dicho antes que este antiguo régimen, el pueblo que estaba abajo, ese inmenso grupo de gente, lo aceptaba. Y ellos decían, bueno, pues yo soy un agricultor y el rey manda y yo lo que me diga, ¿no? A mandar, ¿no? A mandar. Pero como estas nuevas ideas empiezan a también calar en ese grupo de personas, entonces empiezan a decir, sobre todo los más instruidos, dice, pero un momento, es que el cuento este del despotismo ilustrado, del rey absoluto, esto no tiene por qué ser así. A mí, gracias a que pienso, razono, es decir, me están diciendo la razón es lo importante, este sistema no es lógico, no es razonable que el poder lo tengan unos pocos y el resto de la... ay, perdón, lo que estaba esperando. Disculpadme un momento, justo me he pillado. Entonces, ya lo tengo en el email para enviar. Guay. Lo que estaba diciendo, entonces empieza en ese grupo, esa masa inmensa de gente, ¿no? De que es el pueblo llano, el pueblo que no tiene privilegio, el pueblo que no tiene poder. El hecho de que la razón, el hecho de que la idea fundamental de este siglo sea que todo debe regirse por la razón, por la lógica, ellos dicen, no, eso de que el poder lo concentre solo un grupo de personas y la mayoría de la gente no diga nada, eso no tiene lógica. Se dan cuenta entonces, empiezan a debatir también, empiezan a pensar, a desarrollar, y dicen, tiene que haber otro sistema de organizar la sociedad donde nosotros también tengamos participación, también digamos y decidamos, ¿no?, sobre qué hay que hacer, sobre cómo gobernar y que por lo tanto sea un sistema más justo, ¿vale? Un sistema más igualitario, más equilibrado, donde todo el mundo participe. Es decir, empieza ahora, sobre todo en lo que es, digamos, en el pensamiento de la gente, en los debates de los intelectuales y demás, empieza a surgir la idea de lo que son las democracias nuestras de hoy en día. Es decir, es como si se plantara una semilla que al cabo de los siglos y al cabo del tiempo germinará en las democracias liberales, modernas que tenemos al menos aquí en Europa y demás, ¿vale? Es decir, por eso decía que es como que han plantado la semilla de su destrucción, porque como la razón es importante, los reyes han asumido que la razón es importante, pero como consecuencia han hecho que la gente también empiece a pensar y a darse cuenta de que cómo viven no es la forma adecuada. Claro, bueno, parece que en la antigüedad tampoco claro, no había esa... Entonces, durante todo el siglo XVIII, ¿no?, como dice ahí, ese movimiento hacia una sociedad democrática, donde ya la burguesía sea esa clase social de la que ya hablaremos más en próximos temas, sea, digamos, la poderosa y demás. Durante todo el siglo XVIII la sociedad va moviéndose hacia eso, y ya en el siglo XIX con revolución, porque los cambios en la historia, no lo cuente como lo cuente, siempre son cambios violentos con sangre, siempre hay guerras, revoluciones, muere mucha gente y entonces cambian, revoluciones, mucha muerte y entonces cambia. Durante todo el siglo XIX habrá también una serie de movimientos de revoluciones, levantamientos que harán que a final de siglo la gran mayoría de los países europeos ya tengan una democracia más o menos parecida a la de pero todo eso comienza en el siglo XVIII, y en el siglo XVIII hay dos momentos históricos muy importantes, y aquí acabo ya, que hay que tener en cuenta. Uno, que siempre se dice, que lógicamente es la Revolución Francesa.
en 1789. Hoy en día, yo creo que no se entiende bien el impacto tan grande que tuvo para la gente de la época la Revolución Francesa. La Revolución Francesa básicamente los franceses se morían de hambre, montan ahí un pifoste, un peo enorme, que se van a matar gente, se cargan a nobles, a tal, le cortan la cabeza al rey, al que se supone que era intocable, y ponen otro gobierno. Bueno, pues eso, el impacto de eso en el resto de los países europeos fue, bueno, no sé si aquí hay algunos que habéis nacido cuando las Torres Gemelas, porque ya, ¿todos habéis nacido en el 2001? ¿Ves? Es que por eso preguntaba. Entonces no todo lo mismo, aquí hay gente hoy. Bueno, pues el impacto que tuvo para los que sí vivimos eso, la caída de las Torres Gemelas, pues multiplicarlo por 10. Eso fue el impacto de la Revolución Francesa en la época, o sea, tremendo. Pero antes de eso, que ya digo que es el acontecimiento determinante, también estuvo la Revolución Americana, la independencia de los Estados Unidos de Gran Bretaña, en 1776. Ese levantamiento, esa guerra contra los británicos, contra los ingleses que montaron los americanos, lo hicieron basándose en esas ideas de la Ilustración, de la razón, de la justicia. O sea que la primera revolución ilustrada, la primera revolución, los primeros que lucharon por la libertad, por la lógica, por la razón, fueron los americanos, ¿vale? En su guerra de la independencia y demás. Que eso normalmente quiere decir, a ver, está claro, etcétera. No, eso fue después, más adelante. Pero los que lucharon, digamos, por crear un país nuevo, diferente, un país que fuera justo, libre, fueron los estadounidenses. De hecho, la Constitución y la Declaración de Independencia, ¿no? Así aparece, ¿no? Que sea un país donde no haya rey, donde todos sean iguales, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguna pregunta, comentario? Bueno, pues dejaremos por aquí esta primera parte de la literatura.